El olor del aeropuerto de Ezeiza a las 7 de la mañana es una mezcla agria de combustible de avión y café demasiado cocido. Mi maleta, de exactamente 22 kilos, descansaba a mis pies, con la etiqueta de Roma brillando bajo la luz blanca. Habían sido 5 años de ahorros disciplinados desde mi jubilación como inspectora. Paula, mi hija, no dejaba de acomodarme la bufanda, sus manos frías y nerviosas. Germán, mi yerno, revisaba su teléfono con impaciencia, su chaqueta de marca demasiado lujosa para la hora. Este viaje a Italia no eran vacaciones, era una recuperación. 40 años de trabajo, de turnos dobles, condensados en un billete de primera clase que yo misma me había regalado. Tenía 72 años y por primera vez sentía que la recompensa era tangible, real. Avanzamos lentamente. Al llegar al mostrador de Aerolíneas Europa, la empleada nos recibió con una sonrisa mecánica que no le llegaba a los ojos cansados. «Buen día. Pasaporte y reserva, por favor». Le entregué la carpeta de cuero que había usado durante mi vida laboral. Paula se acercó demasiado. Su perfume dulce era sofocante. «Ay, mami, qué emoción. Italia. Vas a ver qué lindo. Tráeme un pañuelo de seda, ¿sí?» Germán se quedó un paso atrás. Su mirada no estaba en mí, sino en la tienda de duty free, calculando. Sentí esa pequeña opresión familiar en el pecho, la misma que aparecía cada vez que él absorbía toda la atención de mi hija. Era solo nerviosismo por el vuelo, me dije. La sonrisa de la empleada se borró. Sus dedos, con uñas de acrílico rosa, teclearon rítmicamente. Luego se detuvieron. Volvió a teclear, más fuerte esta vez, frunciendo el ceño hacia la pantalla. «Un momento, señora Vidal». La vi levantar el teléfono interno, su voz un murmullo inaudible. La fila detrás de nosotros comenzaba a impacientarse. Podía oír el resoplido de un hombre y el llanto de un bebé. Miré a Germán, buscando una explicación, pero él seguía concentrado en su teléfono. «¿Está todo bien con la reserva?» «Germán, tú la manejaste». Él asintió sin mirarme. «Todo perfecto, Beatriz. Es un sistema nuevo. A veces falla». Pero yo sabía que los sistemas no fallaban así. La empleada colgó el teléfono. Su mirada ahora era fría, profesional, la que se usa para dar malas noticias. «Señora», dijo, y su voz pareció resonar en el mármol del suelo. «Hay un problema. La tarjeta de ahorros asociada a su reserva está rechazada». Sentí que el aire se enrarecía. «Eso es imposible», respondí, mi voz firme. «Esa cuenta tiene $45.000. El total de mis ahorros de jubilación. Verifique de nuevo, por favor. Es la cuenta del Banco Patagonia». Ella negó con la cabeza. Una negativa corta y final. «No es un problema de fondos insuficientes, señora. La cuenta figura en cero». Cero. La palabra quedó suspendida en el aire, fría y absoluta. El silencio duró un segundo, pero se sintió como una hora. La gente en la fila comenzó a murmurar, estirando el cuello para ver la causa del retraso. Paula soltó un grito, ahogado. «¡Cero! ¡No puede ser! Debe ser un error del banco», exclamó, su voz subiendo varias octavas, atrayendo más miradas. Fue entonces cuando Germán intervino. Se movió con rapidez, no para defenderme, sino para silenciarme. Puso su mano sobre mi brazo, sus dedos apretando con fuerza. «Suegra», siseó, su voz baja y llena de irritación. «Hubo un problema con la inversión que hice. Sálgase de la fila. Está haciendo un escándalo». Yo era el escándalo, no el robo. Mi humillación pública era el problema, no el crimen de ellos. No me moví. Mi entrenamiento como auditora me enseñó a quedarme quieta cuando el caos estalla. Ignoré a la empleada, ignoré a mi hija lloriqueando. Mi mirada bajó de los ojos fríos de Germán a la mano que me sujetaba. Y entonces la vi. En su muñeca, un reloj Breitling, un modelo Super Ocean, con esfera azul y bisel de cerámica negra, tan brillante que parecía falso. Pero no lo era. Nunca lo había usado antes. Un destello obsceno de lujo bajo la luz fluorescente del aeropuerto. Yo sabía de activos, sabía de declaraciones de bienes, y sabía que ese reloj costaba exactamente $8.000. Mi viaje, mi Italia, estaba en su muñeca. Germán sintió el peso de mi mirada. Retiró la mano bruscamente, como si quemara, y la metió en el bolsillo de su chaqueta. Pero el mecanismo de mi mente ya se había activado.
La conexión estaba hecha. «Mamá, por favor», suplicó Paula, tirando de mi otro brazo. «La gente nos mira. Perdimos el viaje». Pero yo no había perdido el viaje. Me lo habían robado. El aire acondicionado me golpeó la cara y de repente el aeropuerto se sintió helado. Agarré el asa de mi maleta. La etiqueta de Roma se balanceaba. «Sí», dije, mi voz serena, tan controlada que los asustó. «El viaje se canceló». Pero el verdadero trabajo acababa de comenzar. Di un paso deliberado hacia atrás, saliendo de la fila. «Tienes razón, Germán. No hay nada que hacer aquí». Mi voz era hielo. Levanté la vista y vi mi reflejo en el vidrio oscuro de la oficina de la aerolínea. Una mujer de 72 años, sola, rodeada de sus maletas. Ellos vieron a una víctima. Vieron a una anciana confundida que podían descartar. Pero yo vi a la inspectora Vidal, jubilada, sí, pero no retirada. Iban a descubrir qué tan buena era mi memoria. Cuéntenme en los comentarios desde qué país están viendo esta injusticia. Si creen que la dignidad no tiene edad, suscríbanse y dejen su like para ver cómo recupero lo que es mío. El viaje de regreso desde Ezeiza, en el Postignolard taxi, fue el más largo de mi vida. La maleta con la etiqueta Roma iba en el asiento del copiloto, mirándome como un reproche. El taxista intentó hablar del clima, pero yo solo podía ver números rojos en mi mente. Menos $45.000. El costo del reloj de Germán, esos $8.000, era solo la punta del iceberg. Era el insulto visible. Lo que dolía era el vacío en la cuenta, el trabajo de 5 años de jubilada, donde cada peso ahorrado significaba una hora menos que había pasado preocupada por mi futuro. Ese dinero no era un lujo, era mi autonomía, y me la habían quitado en el mostrador de una aerolínea, frente a extraños. Llegué a mi departamento, el mismo que habité por 30 años. El silencio era denso. No había viaje, no había Italia, solo el olor a cera de pisos y el tic-tac del reloj de pared. Puse la maleta junto a la puerta. Desempacarla sería admitir la derrota total. Me senté en mi sillón, el de siempre, y miré mis manos. Manos de 72 años que habían firmado incontables auditorías. Manos que habían firmado cheques para salvarlos. Ellos vivían en el lujo en Nordelta. Yo vivía de mis ahorros. O, mejor dicho, vivía de lo que creía que eran mis ahorros. ¿Cómo pude ser tan ciega? La respuesta era simple. Paula. Mi mente retrocedió. No 5 años, sino 40. Mis 40 años en la agencia tributaria. Recordé las noches de cierre fiscal, trabajando doble turno bajo la luz verde de la lámpara de escritorio, mis ojos ardiendo mientras revisaba balances ajenos. Hacía eso, por una razón. La Universidad de Paula. Una universidad privada y cara, que costó el equivalente a un departamento pequeño. Pagué cada semestre, cada libro, cada matrícula, sin préstamos. Quería que ella empezara su vida sin deudas, una ventaja que yo nunca tuve. Ella se graduó con honores, y yo sentí que esos 40 años de agotamiento habían valido la pena. No me di cuenta de que solo la estaba entrenando para depender de otros. Ese fue mi primer gran sacrificio financiero. Entregué mi juventud laboral. Mientras otras madres asistían a actos escolares, yo estaba auditando empresas fantasmas. «Mamá siempre trabaja», le decía Paula a sus amigas. A veces con orgullo, a veces con resentimiento. Yo me consolaba pensando que estaba construyendo su armadura para el mundo. Pero la armadura que le di era demasiado pesada, y en lugar de protegerla, la inmovilizó. Se volvió incapaz de tomar una decisión financiera sin consultar a un hombre, primero a su padre, y después de su muerte, de manera desastrosa, a Germán. Él vio esa debilidad no como algo a proteger, sino como una puerta de entrada. Luego vino el segundo sacrificio, el que debió ser la alarma definitiva. Fue en 2010. Paula me llamó a medianoche, histérica. Apenas podía hablar. Germán, el encantador agente inmobiliario, tenía una deuda de juego. No eran $1.000 ni $2.000. Eran $30.000. Fue un error, Beatriz. Una mala racha. Te juro que es la última vez, me dijo él por teléfono, su voz untuosa y falsa. Mami, por favor, van a lastimarlo. Nos van a embargar. Salva mi matrimonio, lloraba Paula. Y yo, la inspectora de Hacienda que sabía que un ludópata nunca se detiene,
La elegí a ella. Elegí creer en la estabilidad de mi hija por encima de mi propia seguridad financiera. Al día siguiente estaba en el Banco Patagonia. El gerente, un hombre joven que me trataba con excesiva deferencia, me explicó los términos. Hipotequé mi departamento, mi hogar, el único patrimonio real que me quedaba. Mientras firmaba, sentí el frío del papel. Esos $30,000 salieron de mi línea de crédito y fueron directo a la cuenta de Germán. Lo vi como un préstamo, una ayuda temporal. Pero, por supuesto, nunca me devolvieron un solo centavo. Se convirtió en la narrativa familiar, en la ayuda de mamá para que arrancáramos. Yo lo llamaba por su nombre. La primera vez que me robaron con el consentimiento de mi hija. 6 meses después de que yo hipotecara mi casa para pagar sus vicios, Germán apareció en una cena familiar conduciendo un Audi A5 nuevo. «El negocio repuntó, suegra», dijo, sirviéndose la mejor parte del asado. «En bienes raíces, la imagen lo es todo. Uno tiene que parecer exitoso para ser exitoso». Paula lo miraba con adoración, orgullosa de su triunfador. Yo miré mi auto viejo, estacionado en la calle, y contuve la náusea. Mis $30,000 no habían salvado su matrimonio. Habían financiado la siguiente etapa de su farsa. Y yo era la única que parecía notar la discrepancia. La tercera humillación fue más reciente. El año pasado, decidieron que merecían vivir en Nordelta, una casa de 200 metros cuadrados, con jardín y muelle privado. Una casa que costaba más de lo que Germán ganaría en 10 años legalmente. «Es una oportunidad única, mami. El mercado está bajo», me explicó Paula por teléfono, usando las palabras exactas que Germán le había dictado. «Solo necesitamos $15,000 para el pago inicial. Es una inversión. El valor se duplicará en 3 años». La mentira era tan obvia, pero Paula la creía, o necesitaba creerla. Y de nuevo, me puso a mí como escudo. Vendí mi auto, mi Toyota Corolla gris, el compañero fiel de mis últimos 10 años, el que me llevaba a mis consultas médicas y al supermercado. Lo vendí por $15,000. Fui al banco, saqué el cheque de gerencia y se lo entregué a Paula en un café. Germán llegó tarde, oliendo a colonia cara. Ni siquiera me dio las gracias. Tomó el sobre y dijo: «Perfecto, con esto cerramos la operación. Deberías estar contenta, Beatriz. Estás invirtiendo en el futuro de tu nieta». Nieta que, por cierto, apenas veía. Esos $15,000 se sumaron a la cuenta, y ellos se mudaron a su palacio de 200 metros cuadrados. Así que hice el cálculo, sentada en mi sillón, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana. 40 años de trabajo para su educación, $30,000 de una hipoteca que seguía pagando intereses, $15,000 de mi auto, y ahora $45,000 de mis ahorros finales. El total de mis sacrificios tenía un número, y era obsceno. Ellos vivían en una casa que yo había pagado, conducían autos que yo había financiado, y ahora Germán usaba mi viaje a Italia en su muñeca, y yo estaba sola en un departamento hipotecado, sin ahorros y sin auto. La asimetría era absoluta. Germán siempre se burlaba de mi prudencia. «Ay, Beatriz, tú no entiendes de finanzas modernas», me decía cuando yo insistía en guardar recibos o leer la letra pequeña. «El dinero es para moverse, para arriesgar. Tú eres de la vieja escuela, la de guardar bajo el colchón. Él, un agente inmobiliario mediocre con delirios de grandeza. Yo, una inspectora retirada que había rastreado millones en activos ocultos. Él creía que yo era una anciana senil, fácil de manipular. Confundió mi amor de madre con estupidez. Confundió mi silencio con rendición. Pero el silencio de una inspectora no es rendición. Es observación. Es recopilación de datos. Me levanté del sillón. El reloj de pared marcaba las 9:00 am. El banco ya estaba abierto. Fui al escritorio donde guardaba mis papeles importantes. Allí, bajo una pila de resúmenes de impuestos antiguos, estaba la carpeta, la que contenía la copia de ese poder de gestión de inversiones que Paula me hizo firmar. La firma de Paula estaba allí, clara y temblorosa, pero la caligrafía del engaño era toda de Germán, y yo iba a usar mi vieja escuela para desmantelarlo, papel por papel. Mi primer movimiento no fue hacia el banco, sino hacia mi propio escritorio. Allí
Bajo una pila de declaraciones juradas antiguas estaba la carpeta de cuero marrón que Germán me había dado. Solo una firma, Beatriz, para mover tus ahorros a una cuenta de alto rendimiento antes del viaje, para que ganes intereses. Recuerdo la sonrisa fácil, la virome de plata que me extendió. Paula estaba a su lado, asintiendo. Es lo mejor, mami. Germán sabe de esto. Saqué el documento. No era un poder de gestión de inversiones. Era una procuración general, amplia, total, irrevocable. Mis manos, que habían sostenido miles de documentos fraudulentos, temblaban por primera vez. No necesitaba ser inspectora de Hacienda para entender el lenguaje. El papel era grueso, notarial. Lo alisé sobre la madera de mi escritorio. El mismo escritorio donde calculé los fondos para la universidad de Paula. Leí cada cláusula, pero mi ojo de auditora fue directo a la sección 4. La cláusula 4 estaba redactada con una precisión legal aterradora. Me autorizaba a mí, Beatriz Vidal, a cederle a Germán Arce el poder de administrar, enajenar, gravar, hipotecar y disponer libremente de todos mis bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias. La palabra clave era enajenar, vender, regalar, vaciar. No era para invertir mi dinero, era para robarlo legalmente. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación me subió por la columna. La firma de Paula estaba en la última página, como testigo y garante moral. Su caligrafía redonda e infantil, la misma que usaba para escribirme cartas desde el campamento de verano. ¿Era ingenua o era cómplice? En ese momento decidí que, para mi plan, no importaba la diferencia. Ambos me habían traicionado. La procuración era el arma del crimen, y mi propia hija la había cargado. Germán solo apretó el gatillo, pero esta arma dejaba un rastro de papel, y yo era la mejor rastreadora de papel de la ciudad. Doblé el documento con cuidado. Era la prueba número 1, la base de todo. Demostraba la intención premeditada. Germán no había tenido un impulso en el aeropuerto. Lo había planeado durante semanas. Había esperado el momento justo antes de mi viaje, para que yo descubriera el faltante cuando ya estuviera lejos, en otro continente, incapaz de reaccionar a tiempo. Pero subestimó mi capacidad de análisis, sobreestimó su propia inteligencia. Y lo más importante, no contó con que una cuenta en cero cancelaría el vuelo. Su primer error táctico. No sería el último. Mi siguiente parada fue el Banco Patagonia, la sucursal de la avenida principal, la misma donde había hipotecado mi departamento en 2010. El gerente, el señor Araoz, me recibió con esa falsa solicitud que reservan para los clientes antiguos a los que ya no consideran productivos. «Beatriz, qué gusto verla. ¿No debería estar en Italia?», preguntó con una sonrisa jovial. Mi respuesta fue seca, cortante, mi voz de inspectora activada. «Señor Araoz, necesito un extracto detallado de los últimos 30 días de mi cuenta de ahorros. Impreso. Ahora». La jovialidad desapareció de su rostro. Sabía que no era una visita social. Esperé en el lobby de mármol frío, de pie, rechazando el café que me ofrecieron. No quería su hospitalidad, quería mis números. Después de 10 minutos, Araoz regresó, sosteniendo una sola hoja de papel entre 2 dedos, como si estuviera contaminada. «Beatriz, debe haber un error del sistema. Estamos revisando, pero...», balbuceó. Le arrebaté el papel. No necesitaba que él lo interpretara. Mis ojos escanearon la columna de débitos y créditos. Era un documento limpio, minimalista. Mi sueldo de jubilada entrando el día 1. Pagos menores de servicios. Y luego, la línea que lo explicaba todo. Era la prueba número 2, el extracto bancario. Mostraba una única transferencia saliente. La fecha, 15 de octubre. Exactamente 48 horas antes de mi vuelo programado. El destinatario, una cuenta a nombre de Germán Arce. El monto, $45.000. El saldo restante, $0.0. El cero era absoluto. Un agujero negro, tiene. El papel. El dinero salió 48 horas antes del viaje. Dije en voz alta. Más para mí que para Araoz. Él palideció. «Beatriz, eso es una transferencia autorizada. Fue hecha con su clave token y su firma digital. Le mostré la copia de la procuración. Fue hecha con esto, ¿verdad?».
Él tenía acceso legal. Araoz se secó el sudor de la frente. Legalmente sí. La procuración estaba registrada en el sistema. No podíamos detenerlo. Lo miré fijamente. Usted no podía detenerlo, pero yo puedo. Guardé el extracto junto a la procuración. Ahora tenía el cómo, la procuración y el cuánto. Los $45,000. Faltaba el para qué. El dinero no simplemente desaparece. Se transforma. Se convierte en activos. Y el reloj Breitling de $8,000 que vi en el aeropuerto era solo el comienzo. Necesitaba encontrar el resto. Necesitaba entrar en la casa de Nordelta. Llamé a Paula esa tarde. Mi voz era tranquila, la de una madre resignada. Hija, qué mañana terrible. Estoy tan confundida. Creo que Germán tiene razón. Debo estar poniéndome senil. Perdí el viaje por un error del banco. Paula se lo tragó entero. El alivio en su voz fue palpable. Ay, mami, qué susto. Sí, fue un desastre. Germán está furioso con el banco. Pero no te preocupes. Él lo arreglará. Él siempre arregla todo. La facilidad con la que mintió me heló la sangre. Claro, hija. Oye, con este frío repentino, ¿podría pasar mañana por su casa a buscar mi ropa de invierno? La dejé en el armario de invitados cuando cuidé a la niña. Claro, mami. Nosotros no estaremos. Tenemos una cena de negocios. Te dejo autorizado el ingreso en la guardia, dijo Paula, feliz de concederme algo tan pequeño. La cena de negocios era la coartada perfecta. El martes a las 3 de la tarde, conduje mi auto alquilado hacia Nordelta. La ironía era amarga. Entraba como una sirvienta en la casa de 200 metros cuadrados que yo misma había pagado. El guardia de seguridad, un hombre joven con un uniforme impecable, revisó mi nombre en la lista y levantó la barrera. El lujo de ese lugar, los jardines perfectamente cuidados, los autos importados en cada garaje, todo pagado con deudas y mentiras. La casa estaba silenciosa. El aire estaba viciado con el perfume caro de Paula y el olor a tabaco de los puros de Germán. Me moví con rapidez. No fui al armario de invitados. Fui directamente al estudio de Germán. Era su santuario. Un escritorio de caoba, una computadora de última generación y estantes llenos de trofeos de golf que nunca lo vi ganar. Sabía que un narcisista como él no sería cuidadoso. Los narcisistas son descuidados. Creen que nadie es lo suficientemente inteligente como para atraparlos. Abrí el primer cajón de su escritorio. Estaba lleno de recibos de restaurantes caros, facturas de tarjetas de crédito con gastos exorbitantes. Seguí buscando. Debajo de una pila de catálogos de autos de lujo, encontré algo. No era un recibo. Era un estuche de cuero rojo oscuro, pesado, con una palabra grabada en oro. Breitling. Era la caja del reloj que vi en el aeropuerto. Mi corazón dio un vuelco. La abrí. Estaba vacía, por supuesto. El reloj estaba en su muñeca. Pero los hombres como Germán cometen errores. Metí la mano debajo del forro de terciopelo de la caja. Y allí estaba. Un pequeño trozo de papel doblado. La factura. Era la prueba número 3. La factura de la joyería Rabanne de la avenida Alvear. La desplegué con manos firmes. La descripción. Reloj Breitling Super Ocean. Ref. Azur 7376. El precio, $8,000. Y la fecha, 16 de octubre. El día después de vaciar mi cuenta. El pago se había realizado con tarjeta de débito, directamente desde la cuenta de Germán. La misma cuenta donde habían aterrizado mis $45,000. Mi viaje estaba en su muñeca. Susurré en el silencio del estudio. Tomé una fotografía nítida con mi teléfono y guardé la factura en mi bolsillo. Tenía $37,000 restantes por encontrar. El dinero de la transferencia, 45K, menos el reloj, 8K. Un ludópata como Germán podría haberlo quemado en apuestas online, y eso sería casi imposible de rastrear sin una orden judicial. Pero Germán no era solo un ludópata, era un narcisista. Necesitaba activos tangibles, necesitaba cosas que pudiera mostrar. Revisé el resto del estudio. Sus extractos bancarios estaban allí, pero solo mostraban la entrada del dinero y la salida de los $8,000 del reloj. El resto del dinero, los 37,000, había sido movido de nuevo. ¿Pero a dónde? Revisé su computadora,
pero estaba protegida por una contraseña que no tenía tiempo de descifrar. Miré alrededor, buscando pistas. En la papelera de reciclaje, debajo de unas bolas de papel, vi el borde de un folleto satinado. Lo saqué. Era de la Marina de San Fernando, un catálogo de veleros y yates de segunda mano. Mi sangre se congeló. ¿Un velero? ¿Era posible? Germán ni siquiera sabía nadar bien, pero un yate era el máximo símbolo de estatus, la cúspide de su fantasía de millonario. Esto era demasiado grande para mí sola. Necesitaba ayuda profesional. El lunes siguiente, a las 9:00 am en punto, estaba en la oficina de Fuentes y Asociados. La doctora Renata Fuentes era joven, quizás 35 años, pero sus ojos tenían la agudeza de alguien que había visto demasiado. Su oficina era minimalista, vidrio y acero, en el piso 20, con vista al río. No era una abogada de familia, era una especialista en litigios financieros. La había conocido años atrás en un caso de evasión fiscal. Era la mejor. «Beatriz, qué sorpresa. Creí que estabas en Roma», dijo, ofreciéndome un café. «Me desvié», respondí, y puse las 3 pruebas sobre su escritorio de vidrio. La doctora Fuentes no me interrumpió. Escuchó mi relato del aeropuerto, la historia de los sacrificios, y luego examinó los papeles. Primero la procuración. Cláusula 4. Un clásico. Le diste el reino, Beatriz. Luego, el extracto del Banco Patagonia. 15 de octubre. $45.000. Limpio. Finalmente, la factura del reloj. 16 de octubre. $8.000. Predecible. Levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Beatriz, esto no es un error familiar. Esto no es un malentendido. Es un desfalco de $45.000. Y es un acto preparatorio para algo más». «¿Algo más?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «El resto del dinero. Los 37.000. Un ludópata lo quema. Un estafador lo invierte en algo que pueda liquidar rápido y mover fuera del país», explicó Renata. «Un auto de lujo, más joyas, o...» Saqué el folleto de la FAF. «Marina de San Fernando», y lo deslicé sobre el vidrio. «O un barco», dije. La doctora Fuentes sonrió por primera vez. Fue una sonrisa fría, depredadora. «Me gusta cómo piensas, inspectora. Dame 2 horas. Tengo un contacto en el registro de embarcaciones. Vamos a ver si tu yerno se compró un juguete nuevo». Mientras esperaba en su oficina, Renata hizo una llamada más a su secretaria. «Por favor, busca en el registro de la propiedad si hay algún movimiento sobre el departamento de la señora Vidal, en la calle Araoz». «¿Mi departamento? Pero está a mi nombre», dije. Renata me miró con dureza. «Beatriz, la procuración le permitía grabar. Eso incluye poner una segunda hipoteca. Quiero saber si usó tu casa como garantía para otro préstamo». El aire salió de mis pulmones. El riesgo ya no era solo mis ahorros, era mi techo. El riesgo era patrimonial. Las 2 horas se sintieron como 2 días. Renata entró y salió de su oficina privada, su rostro impasible. Finalmente se sentó frente a mí. Sostenía 2 documentos impresos. «Tenemos buenas y malas noticias, Beatriz. ¿Cuáles primero?» «Las malas», dije. Mi voz era firme. «Tu yerno es rápido. El 17 de octubre usó la procuración para solicitar un préstamo rápido de $20.000 en el Banco Patagonia, poniendo tu departamento como garantía. Es una segunda hipoteca. El banco ya emitió la notificación de embargo preventivo. Iba a llegarte en estos días». Sentí náuseas. No solo me robó los ahorros, ahora también debía $20.000. La humillación en el aeropuerto, la pérdida de los ahorros y ahora una segunda hipoteca sobre mi departamento. Enumeré los stakes, mi mente de auditora clasificando el desastre. «Dijeron que estaba senil», susurré, recordando las palabras de Germán. «Les iba a demostrar qué tan buena era mi memoria». Renata asintió. «No dejes que la ira te nuble. Ahora las buenas noticias». Deslizó el segundo papel sobre la mesa. Era la prueba número 4. El contrato de compra-venta. Germán Arce había comprado un velero usado, modelo Capricorn 28, en la Marina de San Fernando. El precio de compra, $35.000. «Ahí están tus 37.000 restantes, menos comisiones», dijo Renata. «Usó parte de tus ahorros, pero ahora sé por qué sacó la hipoteca de 20.000. La miré, confundida. Está equipando el barco, comprando combustible, provisiones,
Quizás sobornos. Beatriz, él no estaba invirtiendo en un juguete. Estaba liquidando tus activos para huir. La pieza final encajó. El reloj, la casa, el dinero, el barco. Era una fuga planeada. Y yo, su suegra, senil, era la rampa de lanzamiento. ¿Y Paula? ¿Mi hija sabe esto?, pregunté. Renata me miró con compasión, pero su voz fue clínica. No lo sabemos, pero en este punto, ella es legalmente cómplice o víctima de la misma estafa. Y él la iba a dejar atrás, igual que a ti. Él no compra 2 pasajes para un velero. El plan de Germán era claro: vaciar mis cuentas, hipotecar mi casa, comprar un activo líquido, el barco, y desaparecer, probablemente hacia Uruguay o Brasil, antes de que el banco ejecutara la hipoteca y yo me diera cuenta. Pero el vuelo a Roma se canceló, y yo estaba aquí, y ahora tenía 4 pruebas irrefutables. Doctora Fuentes, dije, mi voz recuperando toda su fuerza. No quiero que huya. Quiero mi dinero. Y quiero mi casa. ¿Cuál es el plan? Salí de la oficina de la doctora Fuentes el lunes a las 11:30 am, con el aire helado de la calle golpeándome la cara. El plan estaba trazado, no como una explosión de venganza, sino como una auditoría. Preciso, metódico, implacable. Renata había sido clara. Beatriz, la ley es tuya, pero el tiempo corre en contra. Él está liquidando tus activos. Tenemos que revocar ese poder hoy y congelar el barco y el auto antes de que los venda. Mi objetivo ya no era solo recuperar mis $45,000. Mi objetivo era desmantelar la estructura de su fraude, pieza por pieza, y exponerlo en el único escenario que él respetaba, el público. La primera parada era la escribanía. A la 1:00 p.m. en punto, entré en la escribanía Riganti, a pocas cuadras de mi departamento. Un lugar antiguo, con olor a papel sellado y cera para muebles. El escribano, un hombre mayor de anteojos finos, me reconoció de mis días en la agencia. «Beatriz, qué gusto. ¿En qué puedo servirle?», dijo con formalidad. Puse la copia de la Procuración General sobre su escritorio de roble. «Vengo a firmar una revocación. Inmediata», declaré. No hubo preguntas, solo el tecleo de su secretaria, preparando el documento. Era un acto simple, apenas 3 firmas en una hoja que costó $200, pero el peso de esa firma fue inmenso. Mientras mi biró me trazaba mi nombre, sentí un clic. Era el sonido de la primera cerradura volviendo a su lugar. Germán ya no podía vender mi departamento, ya no podía sacar más préstamos a mi nombre. Podía seguir usando el dinero que ya había robado, pero la fuente principal, mi patrimonio, estaba sellada. El escribano me entregó la copia certificada. Se notificará al apoderado, Germán Arce, en el domicilio registrado. Tarda 48 horas hábiles. Yo negué con la cabeza. No, gracias. Mi abogada se encargará de la notificación personalmente. Necesito el factor sorpresa. El escribano levantó una ceja, pero asintió. Como usted diga, Beatriz. El martes a las 3:00 p.m. fue mi segunda incursión en territorio enemigo. Mi visita a Nordelta para buscar ropa de invierno había sido fructífera, pero necesitaba que esas pruebas fueran legalmente irrefutables. Volví a mi propio departamento, el que ellos ocupaban. Usé la excusa de que necesitaba medir las cortinas para cambiarlas. Paula por teléfono sonaba irritada. «Mamá, ahora. Estoy ocupada. Solo serán 10 minutos, hija. No te molesto», colgó. La guardia me dejó pasar. Esta vez, mi bolso contenía una cámara digital de alta resolución y sobres de evidencia. Fui directo al estudio de Germán, el corazón latiendo con un ritmo frío y controlado. Fotografié la factura del reloj, Breitling junto a su caja vacía. Fotografié los extractos bancarios que él tontamente había dejado a la vista. Pero mi objetivo principal era otro. En su escritorio, bajo un pisapapeles de mármol, estaba el llavero del Audi A5. Tomé una foto nítida del número de patente grabado en el cuero. Luego fui al garaje. El auto estaba allí, gris oscuro, arrogante. Tomé fotos de los 4 costados, del interior, y un primer plano del número de chasis, visible en el parabrisas. Ese auto, símbolo de su estatus robado, sería el primero en caer. Ya no estaba recolectando pistas, estaba catalogando activos para el embargo. Mi siguiente paso era crucial. Con la revocación firmada y las pruebas fotográficas aseguradas,
Necesitaba entender el alcance total del daño financiero y rastrear el dinero restante. El miércoles a las 11:00 am me reuní con Esteban, un viejo colega de la agencia tributaria. Esteban era un auditor forense, un hombre callado que podía hacer hablar a los números. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro. Le puse sobre la mesa el extracto de los $45.000, el contrato del velero de $35.000 y el informe de la segunda hipoteca de $20.000. Él apenas me miró. Sus ojos devoraron los papeles. «Hola, Beatriz. Lindo problema», murmuró Esteban, pidiendo un café solo. «Así que tenemos $45.000 de tus ahorros, más $20.000 de un préstamo sobre tu casa. Son $65.000 que él movió en menos de una semana». Hizo cálculos rápidos en una servilleta. Pagó $8.000 por el reloj y $35.000 por el velero. Eso suma $43.000. Quedan $22.000. ¿Dónde están? Eso era lo que necesitaba saber. Un estafador preparando una huida no deja $22.000 en una cuenta de débito. Esteban sacó su laptop. «Dame el número de cuenta de Germán, el que figura en el extracto». Durante una hora, observé a Esteban navegar por sistemas que yo conocía, pero que él dominaba. Cruzó datos del banco con registros comerciales. «Aquí está», dijo finalmente, sin rastro de triunfo, solo confirmación. Abrió una cuenta de corretaje online, una fintech, el 18 de octubre. Transfirió los $22.000 restantes. Está comprando criptomonedas, Bitcoin, por supuesto. Activos digitales, fáciles de mover, difíciles de rastrear. «No para nosotros», dijo Esteban, anticipándose a mi pregunta. Imprimió el hash de la transacción. «Tenemos la prueba. Está convirtiendo tu dinero en activos de fuga». Me entregó una impresión con el registro de la transacción. «Buena suerte, inspectora». El jueves fue el día más difícil. Fue el día de la quietud. No podía hacer más movimientos. Tenía que esperar. Tenía que dejar que Germán y Paula se sintieran seguros en su victoria. Recibí la llamada obligatoria de Paula. «¿Cómo estás, mami? ¿Más tranquila? ¿Viste que era un error del banco?» Su voz era falsamente dulce. «Estoy mejor, hija. Confundida, pero mejor. Germán tenía razón. Debo estar vieja. Escucharla mentir, sabiendo que yo tenía el dossier completo en mi escritorio, fue la prueba más dura para mi autocontrol. No te preocupes, mami. El sábado es mi fiesta de cumpleaños. Quiero que vengas. Te va a hacer bien distraerte». «Claro, hija», respondí, mi voz serena. «Es tu cumpleaños. No me lo perdería por nada del mundo». Colgué. La trampa estaba lista. La fiesta del sábado, el evento social que Paula había planeado durante meses en la casa que yo pagué, no sería su celebración. Sería mi audiencia. Sería el escenario público donde la verdad, que había sido susurrada en los pasillos de un banco y en oficinas de abogados, sería gritada. Germán quería humillarme en público en el aeropuerto. Yo le devolvería el favor, pero con testigos que importaban, con su círculo social. El viernes por la mañana volví a la oficina de Renata Fuentes. El ambiente era eléctrico. Sobre su escritorio de vidrio estaban los documentos, perfectamente ordenados. La demanda civil por fraude y administración fraudulenta, la solicitud de bloqueo cautelar de bienes y las pruebas, copia de la procuración, el Fiennerswash, extracto de los $45.000, la factura del Breitling de $8.000, el contrato del velero de $35.000, el registro de la segunda hipoteca de $20.000 y la impresión de Esteban de la compra de criptomonedas. Era un caso sellado. «Beatriz, esto es una masacre legal», dijo Renata, su voz vibrando de anticipación. «El bloqueo cautelar es la clave», le recordé. «No puede mover el barco, no puede vender el Audi, y quiero que sepa que sabemos lo del Bitcoin». Renata asintió. «El juez firmó la orden esta mañana. Está ingresada. Pero la notificación a Germán es nuestra parte. Aquí es donde entra la estrategia. Discutimos el plan, la coreografía de la entrega. No podía ser una carta documento común del correo estatal. Sería demasiado lenta. Le daría tiempo a reaccionar, a mover el dinero digital. Necesitábamos precisión quirúrgica. Renata contrató a un notificador privado, un hombre que trabajaba con su estudio, especializado en entregas hostiles. La instrucción era clara. La notificación extrajudicial.
la copia de la demanda civil y la orden de bloqueo cautelar de bienes, todo en un sobre lacrado. El condicionante es el tiempo, dijo Renata mirando su reloj. El notificador lo entregará hoy, viernes, a las 5:00 p.m. en punto. Sonreí, una sonrisa fría, de inspectora. Las 5:00 p.m., perfecto. Los bancos ya estarían cerrados. No podría mover fondos. Las financieras de criptomonedas estarían operando, pero él estaría demasiado ocupado leyendo. Germán recibiría ese sobre en la puerta de su casa de Nordelta. Tendría que firmar la recepción. Lo abriría en su estudio de caoba, quizás con su reloj Breitling en la muñeca. Leerá la revocación del poder, leerá la demanda civil y verá la lista de activos congelados. Velero Capricorn 28, Audi A5 patente, AF345KL y fondos en la cuenta de corretaje X. Vería que su plan de fuga estaba muerto. Y vería que yo, Beatriz Vidal, su suegra senil, era la demandante. Tendría toda la noche del viernes y todo el sábado para sudar frío. La doctora Fuentes me acompañó al ascensor. El viernes por la noche leerá la carta, dijo resumiendo el plan. Tendrá pánico. Intentará llamarte, quizás a Paula. No respondas, Beatriz, ni una palabra. Asentí. El silencio era mi mejor arma ahora. Él cree que esto es una negociación, pero tú y yo sabemos que es una sentencia, afirmó Renata. Disfruta tu fin de semana y, por favor, dime cómo sale la fiesta del sábado. La miré. Oh, no se preocupe, doctora Fuentes. Tengo la intención de llevar un regalo de cumpleaños muy especial para mi hija. Mientras caminaba hacia la salida, sentí el peso de 40 años de sacrificios empezar a moverse. No era alivio. Todavía no. Era la tensión controlada de una máquina que se pone en marcha. Germán estaría atrapado en esa casa de lujo, un rey en un castillo de naipes, sabiendo que el viento se había levantado. La fiesta del sábado ya no era de Paula. Era mía. El escenario estaba listo. Los actores estaban nerviosos y el público estaba invitado. La segunda fase de mi plan, la fase pública, acababa de comenzar y yo estaba lista para mi entrada. ¿Qué harías tú en mi lugar si descubrieras que te han robado de esta manera? Si crees que estas historias de justicia deben ser contadas, apóyame con un like para que lleguen más lejos. El silencio puede ser la preparación para el ruido más grande. La humillación pública solo se limpia con la verdad pública. Germán había elegido el escenario equivocado para su primer acto. Yo había elegido el escenario perfecto para el último. La casa que yo pagué sería el lugar donde él perdería todo. El resto del viernes lo pasé en mi pequeño departamento, el que aún estaba hipotecado por su culpa. Pero la sensación de claustrofobia había desaparecido. Ahora era mi cuartel general. Limpié mis zapatos, planché un vestido de seda oscuro y revisé mi cartera. No llevaría el dossier de pruebas a la fiesta. No, las pruebas ya estaban en la justicia. A la fiesta yo solo llevaría mi memoria. Mi memoria de inspectora, precisa, detallada y letal. Germán me había acusado de estar senil. El sábado por la noche le iba a refrescar la memoria a él. El teléfono sonó a las 5:15 p.m. Era Renata. «Entregado, firmado por Germán Arce. Que comience el juego, Beatriz». Colgué. Imaginé el momento exacto. El sobre blanco, grueso, sus manos abriéndolo, el color drenando de su rostro encantador. Imaginé a Paula preguntando, «¿Qué pasa, mi amor? ¿Malas noticias del trabajo?» Y la mentira que él tendría que inventar, sabiendo que la mentira se había acabado. Él había encendido el fuego, pero yo controlaba el oxígeno. Y el sábado por la noche, en medio de 30 invitados, se lo iba a cortar. Me serví una copa de agua. Mi pulso era firme. Durante 40 años, había auditado las mentiras de extraños. Ahora me tocaba auditar a mi propia familia. El dolor de la traición seguía allí, una brasa fría en el fondo de mi pecho. Pero encima de él había una capa de hielo, la indignación contenida de la que hablaba Renata. La venganza fría no era por el dinero, era por la falta de respeto, era por la presunción de que mi vejez era sinónimo de debilidad. El sábado les demostraría que los inspectores jubilados no pierden sus habilidades, solo esperan el momento correcto para usarlas. El viernes a las 5:15 p.m, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre Germán
brillaba en la pantalla. Lo dejé sonar sobre la mesa de la cocina. El sonido era estridente. Una alarma de incendio en mi tranquilo departamento. Sonó 12 veces. 12. Intentos desesperados de un hombre que acababa de leer su sentencia. Después de la 12ª llamada, se detuvo. Un silencio de 5 minutos. Luego, un aluvión de mensajes de texto. «Beatriz, tenemos que hablar. Estás cometiendo un error terrible. Esa abogada te está estafando. Llama ahora o te arrepentirás». Yo me preparé un té de tilo. Observé las notificaciones con el desapego de una científica, mirando una reacción química predecible. El pánico era el primer síntoma. Luego, a las 6:30 p.m., sonó Paula. Su nombre en la pantalla me causó una punzada, la última brasa de mi vieja debilidad. Descolgué, pero no hablé. «¡Mamá!», gritó, su voz rota por el llanto. «¿Qué hiciste? Acabas de arruinarnos. Germán dice que nos demandaste, que congelaste todo. El banco llamó. No puede usar la tarjeta». Mantuve mi voz serena, fría. «Paula, es tu fiesta mañana. Deberías estar preparándote. No sé de qué me hablas». Mentí. «Mamá, no te hagas la tonta. El papel de la abogada. Dice que... le robamos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Paula», dije cortándola, «hablaremos mañana en tu fiesta. Tengo cosas que hacer». Y colgué. Le quité el oxígeno. Su histeria era la prueba de que Germán la estaba usando como escudo humano. La mañana del sábado, el día de la fiesta, recibí una llamada que no esperaba. Era el señor Aráoz, el gerente del Banco Patagonia. Su tono ya no era el de un burócrata molesto. Era el de un hombre cubriéndose las espaldas. «Señora Vidal, Beatriz, acusamos recibo de la notificación judicial de su abogada, la doctora Fuentes. Quiero que sepa que hemos abierto una investigación interna inmediata sobre la segunda hipoteca de $20.000. Podía oír el miedo en su voz. El banco no quería ser cómplice de un fraude documentado. Su reclamación es muy seria, muy seria. El viento había cambiado de dirección. Ya no era yo la anciana confundida. Era la cliente defraudada. Le pedí que fuera más específico. «¿Qué significa investigación interna, señor Aráoz?». Hubo una pausa. El sonido de papeles. «Significa que, aunque la procuración era legalmente válida en su momento, la evidencia de administración fraudulenta que presentó su abogada nos obliga a congelar la totalidad de esa línea de crédito. El señor Arce intentó hacer un retiro de los fondos restantes esta mañana y fue rechazado. Esta fue mi pequeña victoria. No era mi dinero de vuelta. Aún no. Pero era un cierre. Germán no solo tenía el velero y el Audi congelados por la corte. Ahora el banco le cortaba el acceso a los $20.000 del préstamo que sacó con mi casa. Imaginé a Germán esa mañana de sábado, despertando después de una noche sin dormir, leyendo la notificación legal arrugada en su mesa de luz, corriendo al banco o intentando una transferencia online, solo para ver fondos bloqueados. El pánico ya no sería un incendio, sería hielo en sus venas. Había construido su plan de escape sobre mi dinero y mi crédito, y en menos de 24 horas yo había cerrado ambas vías. Ahora estaba atrapado en esa casa de 200 metros cuadrados que yo pagué, sin efectivo, con un auto que no podía vender y un barco que no podía mover. Un rey sin reino y sin salida. Esta victoria cambió la dinámica fundamental de cara a la fiesta de esa noche. Germán ya no era el anfitrión triunfante y encantador. Era un estafador acorralado. La carta de Renata lo había herido, pero el bloqueo del banco lo había incapacitado. Ya no tenía recursos para huir, ni para contratar a un abogado caro de inmediato. Su única arma restante era su carisma, su capacidad de manipular a Paula y a su círculo social. La fiesta de cumpleaños ya no era una opción social para él. Era su última línea de defensa. Necesitaba que los invitados me vieran como la anciana senil y malvada para salvar su reputación. Pero yo sabía algo que él no. Él creía que su única batalla era contra mí. Pero ahora también tenía al Banco Patagonia investigándolo. La doctora Fuentes había enviado copias de la demanda no solo a él, sino a la joyería Rabanne y a la Marina de San Fernando, poniéndolos sobre aviso de que habían recibido bienes comprados con dinero fraudulento.
Yo no estaba sola. Estaba construyendo un ejército de acreedores y testigos. La tensión para el gran confronto ya no era si yo tendría el coraje de hablar. La tensión era ver qué haría un narcisista cuando le quitaran todo su poder antes de la confrontación final. Me preparé para la fiesta con una calma absoluta. El objetivo del viernes había sido cortar sus finanzas. El objetivo del sábado era cortar su reputación. El reverso intermedio estaba completo. No había recuperado mis $45,000 ni limpiado la hipoteca. El problema de fondo no estaba resuelto, pero había cambiado las reglas del juego. Él ya no tenía el control. Él vendría a mí, furioso, desesperado, frente a 30 testigos. Y yo, Beatriz Vidal, la inspectora jubilada, estaría esperándolo, no con ira, sino con el balance final de sus actos. La fiesta de Paula iba a ser memorable. Llegué a la fiesta de cumpleaños de Paula a las 9 de la noche en punto. El jardín de la casa de Nordelta, esa propiedad de 200 metros cuadrados que pagué con la venta de mi auto, estaba iluminado con guirnaldas de luces cálidas que no lograban disimular la frialdad del ambiente. Había unas 30 personas, una mezcla de familiares lejanos y amigos de Germán, todos vestidos con un lujo ostentoso, bebiendo champán caro. Era la audiencia perfecta, el círculo social que Germán había cultivado con mi dinero, las personas ante las cuales su reputación lo era todo. Yo era la única vestida con seda oscura, un contraste sombrío con los colores pastel de la fiesta. Vi a Germán inmediatamente. Estaba cerca de la barra, su rostro pálido. A pesar del bronceado falso, su nerviosismo era eléctrico. Revisaba su teléfono cada 30 segundos, sus ojos moviéndose con rapidez hacia la entrada, buscándome. Había leído la notificación. Lo sabía. Paula, por otro lado, estaba radiante en un vestido blanco, ignorando deliberadamente la tensión de su esposo, actuando como la anfitriona perfecta. Cuando me vio, su sonrisa vaciló por un segundo, pero corrió a abrazarme. «Mami, viniste. Pensé que...» «No me perdería tu cumpleaños, Paula», respondí, mi voz serena. Ella se apartó, incómoda por mi frialdad. La música se detuvo abruptamente. Germán, sosteniendo una copa de champán, golpeó un tenedor contra ella. El sonido fue agudo, desesperado. «Atención todos. Un brindis, por favor. Un brindis por la cumpleañera». Los 30 invitados se giraron hacia él. Vi varios teléfonos levantarse, listos para grabar el momento social. Germán me miró fijamente, sus ojos inyectados en sangre. El bloqueo del banco esa mañana lo había llevado al límite. Podía ver el sudor brillando en su frente, a pesar del frío de la noche. Su mano, la que no sostenía la copa, se abría y cerraba en un puño. Iba a intentar usar esta plataforma primero. Iba a intentar desacreditarme. Comenzó su discurso, su voz encantadora forzada, quebrándose ligeramente. «Por mi maravillosa esposa, Paula, la luz de mi vida, 45 años y cada día más hermosa». Paula sonrió, con lágrimas en los ojos, ajena a la tormenta que se avecinaba. Germán hizo una pausa dramática. Su mirada se clavó en mí. «Y también quiero brindar por alguien muy especial que nos acompaña. Mi suegra, Beatriz». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de su compasión y curiosidad. Este era el momento que él había elegido. Este era su último error. «Brindo por Beatriz», continuó, su voz ahora goteando falsa preocupación, «que lamentablemente, como algunos saben, ya no está bien de la cabeza». Los murmullos se extendieron por el jardín. Escuché un «pobrecita» y un «qué triste». «Está pasando por un momento difícil, de confusión», dijo, «y necesita todo nuestro apoyo y nuestra paciencia». Me estaba pintando como una anciana senil, una loca peligrosa, justificando la demanda que había leído el día anterior como un delirio. Estaba preparando su defensa reputacional, usando mi supuesta debilidad como su escudo. Di un paso al frente, saliendo de la sombra del sauce. El silencio fue inmediato. Sostuve mi copa de agua en alto. «Gracias por tus amables palabras, Germán», dije, mi voz cortando la noche, clara y firme. No había histeria en ella, había la precisión de una auditora. «Estoy perfectamente bien». Miré a los invitados, uno por uno.
forzándolos a encontrar mi mirada. Tan bien, de hecho, que traje regalos. O más bien, traje los recibos de los regalos que Germán ya se compró con mi dinero. El ambiente cambió de piedad a shock. Los teléfonos que habían bajado ahora se levantaron y apuntaron directamente a nosotros. «Mamá, por favor, no», gritó Paula, pero yo no la miraba. Mi atención estaba fija en Germán, cuyo rostro pasó del pálido al gris. Metí la mano en mi bolso y saqué el primer papel. Era una copia plastificada de la factura. «Primer regalo», anuncié. «Un reloj Breitling Super Ocean. Precioso. Lo llevas puesto ahora mismo, ¿verdad?». Lo mostré a los invitados más cercanos. Costó $8,000. La gente ahogó un grito. «Un precio justo, supongo. Lo pagaste con los ahorros de mi jubilación, el dinero de mi viaje a Italia, el mismo viaje que me hiciste perder en el aeropuerto». La humillación pública del aeropuerto ahora tenía un precio y un objeto. $8,000. Los invitados, sus amigos, sus socios, miraron su muñeca y luego me miraron a mí. La narrativa de la casa anciana senil se estaba desmoronando. Germán intentó hablar. «Esto es ridículo. Ella no sabe lo que dice». «Oh, sé exactamente lo que digo», continué, mi voz subiendo un grado, la indignación controlada filtrándose. «Lo sé porque aquí tengo la factura de la joyería Rabanne, pagada con tu tarjeta de débito el 16 de octubre, menos de 24 horas después de que vaciaras mi cuenta». «Mamá, basta. Estás arruinando mi fiesta», sollozó Paula, agarrando mi brazo. Me solté de su agarre con una sacudida suave pero firme. La miré por primera vez, directamente a los ojos. «Tú eres parte de esto, Paula». Saqué el segundo documento. «La Procuración General. Este es mi segundo regalo. Es el arma que tú le diste a él». Sostuve el papel en alto, mostrando su firma temblorosa en la parte inferior. «Usaste este poder que mi hija te hizo firmar para transferir $45,000 de mi cuenta». El número exacto colgó en el aire, obsceno y devastador. «¡Mentirosa!», gritó Germán, dando un paso hacia mí. «¿Qué están mirando todos? Está loca. Llamen a seguridad». Pero nadie se movió. Los invitados estaban paralizados, sus teléfonos grabando cada palabra. «No es una mentira, Germán. Es un extracto bancario. Transferencia realizada el 15 de octubre. $45,000. ¿Quieres que muestre el número de cuenta de destino?». «¡Tu cuenta!». Él retrocedió golpeando una mesa, tirando copas al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose fue la banda sonora de su caída. Su máscara de encanto se había evaporado. Solo quedaba la rata acorralada. Me volví hacia Paula, que ahora lloraba desconsoladamente, cubriéndose la cara. «Tú le diste el poder, Paula, pero yo le voy a quitar la autoridad». Mi voz era dura, pero era la voz de una madre, dándole la lección que nunca le había dado. «Creíste que yo era vieja, que estaba acabada, que no revisaría los papeles». Miré a Germán, que hiperventilaba. «Y tú creíste que era estúpida. Creíste que podías comprarte un reloj de $8,000 y yo no me daría cuenta. Pero te volviste codicioso, Germán. Y los codiciosos siempre dejan rastros». Saqué mi última prueba. El regalo final. El contrato de compra-venta del velero. «Y creíste que no encontraría el velero que compraste en San Fernando». El silencio en el jardín era total, solo interrumpido por los sollozos de Paula. «Un Capricorn 28. Muy bonito. Costó $35,000. Sumemos. 35,000 del barco más 8,000 del reloj. Son $43,000. Casi el total de mis ahorros. Eres un ladrón muy eficiente, Germán». Germán se desplomó en una silla, pálido, derrotado. «Pero te faltaba dinero para la huida, ¿verdad?», continué, acercándome a él. «Así que usaste esa misma procuración para sacar una segunda hipoteca sobre mi departamento. $20,000 más. Ese dinero también está congelado, Germán. El banco te lo bloqueó esta mañana». Esta noticia fue demasiado para él. Dejó escapar un sonido animal, una mezcla de rabia y desesperación. Ahora los invitados sabían que no solo me había robado los ahorros, había puesto en riesgo mi hogar. El crimen pasó de ser una traición financiera a una crueldad imperdonable. Me giré hacia mi hija,
que me miraba con ojos de terror y súplica. La última pieza de la coreografía. Paula. Mi voz fue suave, pero letal. ¿Sabías que tu esposo planeaba huir en mi barco? La miré fijamente. ¿Sabías que te iba a dejar aquí, endeudada, mientras él escapaba a Uruguay con mis $45.000 y los 20.000 del préstamo? ¿Lo sabías? Ella sacudió la cabeza, su llanto ahora histérico. No, Germán, dile que no es verdad. Dile. Pero Germán no dijo nada. Se quedó mirando el césped, su mundo derrumbado. Fue entonces cuando la doctora Renata Fuentes dio un paso al frente. Había estado observando desde un rincón, con un abrigo oscuro, como una invitada más. Su presencia cambió la atmósfera de un drama familiar a un procedimiento legal. Caminó tranquilamente hacia Germán, sosteniendo un sobre grueso. «Señor Germán Arce», dijo con voz profesional. «Mi nombre es Renata Fuentes. Soy la abogada de la señora Beatriz Vidal. Ya ha sido notificado de la demanda civil por fraude». Germán ni siquiera levantó la vista. «Como se negó a acusar recibo de la orden judicial completa», continuó Renata, «se la entrego formalmente aquí, frente a testigos». Dejó caer el sobre en el regazo de Germán. «Esta es la orden de bloqueo cautelar, firmada por el juez, sobre el velero Capricorn 28 y el vehículo Audi A5 a su nombre». Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. El Audi, el otro pilar de su estatus. El vehículo será incautado el lunes por un oficial de justicia. La primera consecuencia financiera era inmediata. Sus activos de lujo estaban congelados y listos para ser liquidados. Luego me tocó a mí entregar la segunda consecuencia, la patrimonial. Miré a mi hija y a mi yerno, dos figuras rotas sentadas en muebles de jardín caros. «Germán, Paula», dije, y mi voz no tembló. «La casa de Nordelta, esta casa, está a mi nombre. La compré con la venta de mi auto, como un préstamo de buena fe. Ese préstamo se canceló». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Tienen 10 días para desalojar mi departamento». Paula levantó la vista, su rostro desfigurado por el llanto. «Mamá, no. ¿Dónde vamos a ir?» «Ese ya no es mi problema, Paula», respondí con frialdad. «Se acabó el comodato verbal». Me volví hacia Germán. 10 días. El lunes 3 de noviembre, la cerradura se cambia. Esta era la consecuencia tangible. No, solo perdían el Audi y el barco. Perdían el techo que yo les había proporcionado. El lujo que usaban para despreciarme ahora les era arrancado. La casa de 200 metros cuadrados volvía a su dueña. La segunda consecuencia, la patrimonial, estaba ejecutada. La tercera consecuencia fue la más rápida, la reputacional. Apenas terminé de hablar, la gente comenzó a irse. No hubo despedidas, no hubo palabras de consuelo para Paula, solo miradas de profundo desprecio hacia Germán y de lástima avergonzada hacia mi hija. Los amigos y socios se escabulleron en silencio, sus teléfonos guardados, pero sus memorias llenas. En menos de 5 minutos, el jardín de 30 invitados quedó vacío. La música se había detenido. Las luces de colores ahora iluminaban una escena de devastación. Copas rotas, comida intacta y 2 personas en bancarrota moral y financiera. Me quedé allí un momento más, observándolos. Germán estaba inmóvil, mirando el sobre de la doctora Fuentes como si fuera una serpiente. Paula lloraba en el suelo, su vestido blanco ahora manchado de tierra y vino. La fiesta había terminado. Mi auditoría pública estaba completa. Había expuesto la deuda, presentado las pruebas y ejecutado las consecuencias. El reloj de $8.000 seguía en la muñeca de Germán, pero ahora era el grillete de un prisionero, no el trofeo de un ganador. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. El sonido de mis tacones en la piedra era el único ruido en la noche. Pasaron 3 meses. La justicia fue lenta, como siempre, pero esta vez fue exacta. El bloqueo cautelar que la doctora Fuentes había conseguido esa mañana de sábado se convirtió en un embargo firme. El Audi A5 gris, el arrogante símbolo de estatus de Germán, fue subastado en un patio judicial. El velero Capricorn 28, su fantasía de escape, fue vendido a un consorcio en la misma marina de San Fernando. Renata Fuentes, con la precisión de una cirujana, se aseguró de que cada centavo de esas ventas fuera rastreado y depositado en una cuenta judicial.
La justicia, como la auditoría, es una cuestión de seguir el rastro del papel hasta sus últimas consecuencias. Y yo había guardado cada recibo. Recuperé mi dinero. No los $45.000 completos, pero sí 41.500. El resto se perdió en las costas del remate y en los honorarios merecidos de Renata. El reloj Breitling de $8.000 también fue parte del embargo. Germán ni siquiera tuvo la dignidad de entregarlo voluntariamente. El oficial de justicia tuvo que quitárselo de la muñeca durante el inventario de bienes. Ese gesto, más que la pérdida del dinero, simbolizó su derrota total. El tiempo que me había robado ahora estaba pagando, literalmente, por el tiempo que había comprado. El valor de mi viaje a Italia me fue devuelto, no a través de un aeropuerto, sino a través de un tribunal. El asunto de la segunda hipoteca fue aún más satisfactorio. El Banco Patagonia, enfrentando una demanda formal de mi parte por negligencia grave y complicidad en administración fraudulenta, actuó con una rapidez inusitada. Su investigación interna, esa que el gerente Araoz me había mencionado con pánico, concluyó que la operación estaba viciada de origen. La procuración se había usado de manera manifiestamente fraudulenta. El banco canceló la deuda de $20.000. Mi departamento estaba limpio, mi nombre estaba limpio. Fue una victoria silenciosa, firmada en oficinas con aire acondicionado, no gritada en un jardín, pero fue la victoria más importante. Mi hogar volvía a ser mi fortaleza. El desalojo de la casa de Nordelta se ejecutó tal como lo anuncié. El 10º día, a las 9 de la mañana, yo estaba allí con el cerrajero y 2 testigos. Ni Paula ni Germán estaban presentes. Habían huido en la oscuridad. Como cobardes, dejaron la casa de 200 metros cuadrados sucia, llena de basura, ropa vieja y deudas de servicios públicos que tuve que pagar. El olor a derrota y champán rancio estaba impregnado en las alfombras. Mientras el cerrajero cambiaba la cerradura principal, no sentí triunfo, solo un alivio profundo y frío. Estaba cerrando la puerta, no solo a ellos, sino a una era de mi vida. Me tomó un mes entero recuperar mi departamento, el que ellos habían ocupado y el que yo hipotequé por Germán en 2010. Pagué la pintura con el dinero recuperado. Regalé los pocos muebles ostentosos que habían dejado. Traje mis cosas antiguas de un depósito. Mi sillón de lectura, mi escritorio de auditora, mis libros. El día que volví a dormir en mi propio cuarto, en 1900, mi hogar libre de deudas, respiré profundo por primera vez en lo que parecieron décadas. El aire era mío. El silencio era mío. La propiedad ya no era un activo financiero. Era mi soberanía recuperada. 2 meses después de la fiesta, Paula apareció en mi puerta. Era una versión opaca de sí misma, flaca, ojerosa, sin el brillo de Nordelta ni las joyas caras. Llevaba una sola maleta, la misma que había usado para irse de campamento a los 12 años. Germán la había abandonado. Se había esfumado, probablemente buscando a su próxima víctima en otra provincia, dejando a mi hija con las deudas de las tarjetas de crédito y la vergüenza pública. «Mamá», dijo, su voz quebrada, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Puedo quedarme? Solo un tiempo. No tengo a dónde ir». La miré, mi hija de 45 años, parada en mi felpudo como una niña huérfana. El viejo impulso, el reflejo de madre de rescatarla, surgió con fuerza, pero lo apagué. Había costado $45.000 y una hipoteca aprender esta lección. «No, Paula», dije. Mi voz no fue cruel, fue serena, fue inamovible. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con ira. «¿Cómo puedes? Soy tu hija. Y yo soy tu madre», respondí. «Y te fallé al no enseñarte esto antes». El viejo patrón de su llanto manipulador comenzó, pero ya no tenía efecto en mí. Abrí la puerta un poco más, pero no la dejé cruzar el umbral. «Puedes visitarme. Me encantaría verte. Los domingos, de 4 a 6 de la tarde, podemos tomar el té, como antes». Ella me miró, confundida por la oferta. «Pero mi casa», continué, mi voz suave pero firme como el acero. «Es mi casa». Puse mi mano en el marco de la puerta. «Y mis finanzas son mis finanzas. Se acabaron los rescates, hija. Se acabó mi sacrificio para financiar tus malas decisiones. Es hora de que aprendas a caminar sola. Te quiero, pero ya no pagaré el precio de tus errores».
Mi rutina ahora es radicalmente diferente. Despierto con el sol, no con la ansiedad por el dinero ajeno. Me siento en mi balcón, el mismo que daba al parque, y tomo mi café, sola. El silencio ya no es solitario, es pacífico. Reviso mi notebook Dell, una nueva, comprada por mí la semana pasada. En la pantalla, mi nueva cuenta de ahorros. Crece lentamente, alimentada solo por mi jubilación y los intereses de los 41.500 que recuperé. No hay transferencias salientes de emergencia. No hay llamadas de pánico. Es el sonido de la estabilidad financiera. En la pantalla de mi computadora hay un correo electrónico de confirmación. Un pasaje de avión. Uno solo. Esta vez no es Roma. No quiero revisitar un sueño manchado. Es un vuelo a Kioto, Japón. Un lugar que requiere disciplina, silencio y respeto para ser entendido. Un lugar donde nadie me debe nada. Y yo, finalmente, no le debo nada a nadie. Cerré la computadora. Había pasado 40 años de mi vida pagando las deudas de otros, sacrificando mi futuro por su presente. La humillación en el aeropuerto no fue el final de mi viaje, fue el verdadero comienzo. ¿Qué parte de esta justicia te hizo sentir más alivio? Si crees que esta historia puede ayudar a otra mujer a poner límites claros, deja tu like para que llegue más lejos. Aprendí que los sacrificios sin límites no son amor, son el combustible de los parásitos.